estamos celebrando la Pascua. Los niños están allá también hablando de lo que es la Pascua, de lo que es la resurrección, de lo que es de Cristo. Y vamos a estar hablando un poquito de qué se trata esto. Pero qué bueno verlos a todos. Y estamos acá en este tiempo. Bendiciones, ¿cómo está? Adelante, vamos a darle. Pero la Pascua, nosotros hemos escuchado esto de la Pascua, ¿verdad? Cuando viene la cuestión de la Semana Santa, escuchamos la Pascua, y en inglés escuchamos Easter, y que alguna gente en inglés dice Passover, lo que es el Passover. ¿Pero qué quiere decir esto realmente? ¿Qué es esto? ¿Sabemos lo que significa esto? Les quiero hablar un poco de esto. Hay dos partes realmente de lo que tiene que ver con la cuestión de la Pascua. Esto tiene que ver en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hoy estamos celebrándola, y algunos esta semana deciden no comer carnes, ¿verdad? Esto es muy común, especialmente en algunos de los países de nosotros. No comen carne, no comen pollo, solamente pescado. Conocen, ¿verdad? Pescado, no toman nada que no sea agua y tal vez té, pero no toman cafeína. Sí, esto sucede, no conocen, sí, eso es como una dieta, casi. Pero lo hacemos por reverencia muchas veces, ¿verdad? En lo personal, para mí, la Pascua, el tiempo de Pascua es un tiempo muy especial por dos razones. La primera, la Pascua, los cristianos celebramos lo que es la pasión, el sacrificio, la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo más importante, eso es lo primordial. Lo segundo, para mí, yo conocí a Cristo, conocí al Señor en la iglesia en un Viernes Santo. Sucedió que en el año 2007, yo estaba en el ejército todavía, era un soldado, y a través de un amigo, y ya yo he hablado de esto varias veces, pero a través de un amigo me invitaron a lo que era una reunión de Viernes Santo. Me invitaron, yo estaba solo allá arriba, recuerdo que había un poco de nieve en el piso, estaba frío, y me invitaron, y yo fui. Y eso fue todo lo que me hizo falta para darme cuenta que me hacía falta algo, estaba buscando algo. Cuando yo llegué a ese lugar, que era un lugar como este de grande, tal vez un poco más pequeño, había el mismo grupo de gente más o menos, estaba la adoración sonando, yo sentía que eso era lo que yo estaba buscando. No lo podía explicar antes de eso realmente, pero cuando llegué entendí que era eso. Pero, ¿qué realmente es la Pascua y de dónde se originó esto? Al mundo le gusta odiar a los judíos. Hoy día hay guerras con los judíos, hay situaciones con los judíos, pero el mundo no reconoce todo lo que tenemos gracias a la nación judía y a los judíos. La palabra Pascua viene del griego pascha. Y esta palabra griega proviene del hebreo Pesaj. Recuerda que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en un idioma hebreo antiguo, y esto fue traducido a través del tiempo. Y la traducción que nosotros leemos hoy no es la original. Tiene palabras que nosotros podemos entender hoy día. Y esta palabra, que viene siendo traducida en inglés como Passover, esta palabra quiere decir saltar o pasar de un salto. Quiere decir la palabra Pascua, passage. Un poco de trasfondo: en el libro de Éxodos se encuentra la historia de cómo el pueblo hebreo era esclavo en Egipto. Estuvieron aproximadamente 400 años en la esclavitud. Después de 400 años, el Señor le otorga a ellos la libertad a través de Moisés. Yo creo que conocemos la historia, ¿no? Que Moisés los ayuda a salir y todo esto. Sucede que cuando este faraón, este rey, no quería dejar al pueblo ir, y lo podemos leer con más detalle en Éxodo, pero sucede que cuando el faraón no quería dejar al pueblo ir, el Señor envía un número de plagas, un mensaje o diferentes situaciones para dejarle saber al faraón quién realmente era Dios y quién realmente era el que estaba a cargo. La última plaga, donde el Señor toca a los primogénitos de cada egipcio, animales, imagínense, mi hijo mayor, los hijos mayores de nosotros que se han tocado por la soberbia del faraón. Pues sucede que después de esto, el faraón entra en sus cabales, en su cabeza, y dice: váyanse, quiero que se vayan. Se van ya. Y esto lo encuentran en Éxodo, diferentes capítulos de Éxodo, hasta el 12. Y se van. Ahí han escuchado lo que es el Mar Rojo, que se levanta y todo eso. La Pascua inicial relata y hace recordatorio a cuando este pueblo egipcio pasó por ese Mar Rojo. En Éxodo 12:14 dice: habrán de conmemorar este día, lo habrán de celebrar como fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo celebrarán como un estatuto perpetuo. O sea, por siempre, desde que sucedió. Esto es lo que era la inicial Pascua.
lo que nosotros llamamos Pascua hoy día, esto es lo que era inicialmente. Los judíos siempre en este tiempo sacan el tiempo para recordar cuando el Señor los sacó de esclavitud. No necesariamente el mar rojo, pero sino en esclavitud, porque nosotros cuando no conocemos a Cristo vivimos en esclavitud. Entonces esto es representativo de eso. El Señor lo saca de ese lugar y el pueblo de Israel continúa celebrando este evento hasta el sol de hoy, que son aproximadamente 4.000 años o 2.000 años antes de Cristo. ¿Okay? Luego de todo esto viene Cristo. Y acá es cuando tiene más reverencia a nosotros. Jesús fue un israelita, un hebreo de la tribu de Judá. Él vivió bajo las normas, las reglas e ideas culturales de su tiempo. Es decir, Jesús celebraba la Pascua. Jesús era un israelita al pie de la letra. Él seguía las tradiciones. Él vivía una vida como israelita hebreo. Él era judío, sin duda alguna. Recuerda que Jesús vino a cumplir la ley. Mateo 5:17 dice, no piensen ustedes que yo he venido para quitarle la ley a los profetas. Yo no he venido a abrogarla, sino he venido a cumplirla. Entonces, todo lo que vino a hacer Jesús, todo lo que dice Jesús, es un cumplimiento del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. La Biblia se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y no es porque sea un escrito nuevo, no, es porque vino un antes y un después de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo, realmente. Cuando vemos la base y cuando vemos de qué se trata todo esto, todo es Cristo. El Antiguo Testamento habla de algo que tiene que suceder y el Nuevo Testamento habla del cumplimiento de aquello que tiene que suceder, que es Cristo, realmente. Sin Él, pues realmente esto sería una fábula, un cuento, no tendría ningún tipo de base. Acuérdense, estamos pensando en lo que es la Pascua, Domingo de Pascua, estamos celebrando la Pascua. Si miramos la Biblia, entonces en lo que es Antiguo y Viejo Testamento, el Viejo Testamento habla de lo que es redimirse. Necesitamos a alguien que nos redimida, necesitamos a alguien que haga el cambio. Jesús era ese redentor. Todo el Antiguo Testamento señala a que Jesús vendría a hacer lo que tendría que hacer, pero a cumplir la ley realmente. Jesús no fue el típico rey. Vamos a arrancar ahí. Jesús no era un hombre bien parecido, tal vez. Si nosotros miramos a lo que es el Medio Oriente hoy día, posiblemente tendría piel un poco más oscura, ¿verdad? Si pensamos en esos tiempos, tal vez no se rasuraba, ¿verdad? No se recortaba, no tenía shampoo, no tenía jabón. Le estoy dando algo visual para que podamos pensar en que si tal vez tenía el pelo largo, no lo iba a tener lacio ahí bien puesto. Es difícil, ¿verdad? Tal vez la ropa que tenía no era como la de nosotros, que estaba bien planchada, bien bonita. No usaban zapatos, botas como yo, usaban sandalias. Por eso cuando entraban a los lugares y se tenían que lavar los pies, tenían sus tobos, sus vasos aparte, ¿verdad? Porque eso se llenaba de lodo. Estoy creando un visual para que podamos imaginarnos en ese tiempo por qué el pueblo de Israel no lo recibió como rey. Porque él no parecía un rey. Él no tenía apariencia de rey, él no hablaba como rey. Entonces, su pueblo dice, él llegó a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Esto no es algo extraño. Hoy día nosotros tenemos gente que no lo recibe, que no le creen, que no le entienden, y hemos tenido todo este tiempo de historia, ¿verdad? Pero si hacemos un estudio por el Antiguo Testamento, veremos cómo las Escrituras nos hablan de un Salvador. Por toda la Escritura se encuentra. La Escritura siempre prometió un Salvador y la Escritura es la palabra de Dios. A pesar de haber encontrado el pecado, Dios siempre tuvo un plan de redención. Siempre, siempre. Les quiero hablar un poco de esto. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti. Está hablando de la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Pero mira qué interesante que la mujer le va a herir la cabeza a la serpiente. ¿Por qué? Porque la cabeza habla de quitar balance. Es más fuerte que el talón, ¿no? Cuando se le hiere la cabeza, si tú me hieres el talón yo puedo seguir, pero si te hiero la cabeza, ¿no? Entonces la mujer daría un fruto que traía consigo algo que iba a derribar la cabeza de ese enemigo. Ya aquí, mira, Génesis 3:15 ya está hablando de un redentor. Está hablando de un Salvador y esto es aproximadamente 2.000 años antes de Moisés. ¿Verdad? Sí, porque la historia la hace Moisés. Salmo 22:1 que lo acabamos de leer. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Este salmo se escribió al tiempo de David y David vivió aproximadamente 1.000 años antes de Cristo.
O sea que alrededor de la Biblia, ya la Biblia estaba hablando de un redentor. La Biblia siempre estuvo hablando y presentando a alguien que daría su vida por una salvación, que iba a tener que vivir una vida, pasar una muerte, pasar un proceso para que nosotros pudiéramos tener lo que tenemos hoy. Luego lo hemos mencionado, pero cuando el Señor hace referencia que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién recuerda cómo es en hebreo? Elí, Elí, lema sabactani, ¿verdad? Elí, Elí, Jesús está haciendo referencia al Salmo 22. El Salmo está hablando de la angustia que pasaría el Mesías de manera profética, pero esto nos muestra que en toda la Escritura podemos encontrar el plan de un redentor. Si leemos y estudiamos la Biblia como Dios quiere que lo hagamos, vamos a encontrar grandes riquezas en ella. Para Jesús, esta fecha de celebración de la Pascua era muy importante. Siempre lo fue. Esta es posiblemente una de las celebraciones más importantes para el pueblo judío, porque representa esa libertad de esclavitud. Pero para él también en este tiempo fue muy importante porque ya él sabía lo que venía. Jesús siempre supo lo que iba a pasar. Cuando él tuvo esa entrada triunfal, que le habla de la entrada triunfal, que fue aproximadamente una semana antes de la resurrección, ya él sabía lo que iba a pasar. Y lo podemos probar por acá, por la Biblia. Mateo 21:9 dice, las multitudes que iban delante de él y lo seguían aclamando diciendo, Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto marca la entrada triunfal. Jesús tuvo una vida, aproximadamente 30 años, 31 años, 33 años, comienza lo que es un ministerio. Ahora vamos a entrar a lo que es la Semana Santa. Bueno, estamos hablando de la Pascua, de por qué nosotros celebramos la Pascua y por qué la Pascua es tan importante y tan interesante. Gran multitud de personas lo recibieron al entrar en Jerusalén y ellos creían que él podía ser el rey que todos ellos esperaban, el rey que iba a traer su ejército para liquidar a los romanos, libertar a los judíos y darle mejor posición. Los preceptos de ellos y las ideas de estos israelitas. Mira, imagínate a un pueblo pobre, triste, atacado por el imperio romano. Imagínate un pueblo que no estaba en libertad. ¿A qué les acuerda esto? A esos egipcios, a ese tiempo de esclavitud. Todo tiene un simbolismo aquí. Entonces, este pueblo estaba siendo atacado por este imperio romano. Ellos pensaban que iba a venir otro Moisés para liberarlos, para sacarlos. Recuerda que nosotros siempre estamos buscando a alguien que nos saque, que nos ayude, que nos liberte. Y esta gente no eran diferentes. Este pueblo estaban buscando quién iba a ser el que nos iba a libertar de estos romanos opresores que lo que hacen es cobrarnos impuestos y sacarnos nuestro vivir porque ellos estaban en opresión. El pueblo hebreo, israelita, siempre estuvo en opresión. Entonces, cuando Jesús llega, que se menciona, hay un profeta, y cuando él llega, ellos estaban esperando que él fuera ese libertador, que él viniera como tal vez Moisés vino, pero no fue así, él vino con otra mentalidad. Entonces, les quiero enumerar algunas cosas que hizo Jesús en esta semana. Jesús estuvo una semana en Jerusalén, un promedio de una semana, a lo que ya él sabía que iba a haber un proceso de muerte, él sabía ya todo esto, pero les quiero mencionar algunas cosas que él hizo que fueron muy importantes para esa semana, para él hacer y el cumplimiento de la palabra. Mateo 21, de 2 al 13 dice, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas las volteó y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Qué vino el Señor a hacer? Primero vino a limpiar todo eso, a mencionar la limpieza. Esto que ustedes están haciendo en esa casa, esto que ustedes están haciendo en ustedes, no está bien. Y yo vengo a decirles que eso hay que detenerlo. Y lo hizo, y no lo hizo así poco a poco, mira mi hermano, salte. Jesús no era un bobo, como decimos en Puerto Rico. Recuerda que si Jesús era carpintero o hijo de carpintero, tendría que haber sido un hombre robusto, fuerte, alto, fuerte, ¿no? Para mover la madera, para hacer esas mesas, esas sillas. Nosotros tenemos que pensar en eso también. Jesús no era ningún bobo que podían, cuando él entró y él cogió esas mesas y las volteó, eso requiere fuerza. Requiere un hombre fuerte, con actitud. Y esto les digo,
que ustedes han hecho de esto una cueva de ladrones, pero la Biblia dice, o mi padre dice que no es así. Entonces, él fue esa semana inicialmente para limpiar, para decir, esto hay que limpiarlo. Ya él sabía que en 2 o 3 días más lo iban a crucificar, él siempre lo supo. Nosotros estamos celebrando esa resurrección hoy, pero es importante entender de dónde viene todo esto. Pensamos en los huevitos y en los conejitos, y los nenes tienen eso allá y está perfecto, pero nosotros necesitamos entender el por qué esto es tan y tan importante. Y después vamos y comemos y hacemos lo que vamos a hacer, ¿no? Segundo, Jesús puso en vergüenza a los sacerdotes. Mateo 21, del 24 al 27, relata cómo los sacerdotes no pudieron o quisieron contestar una simple pregunta que Jesús le hizo por miedo a no incriminarse o miedo a incriminarse. Jesús vino a poner en vergüenza, o fue a poner en vergüenza todo aquello que hablaba blasfemia. Él le pregunta, ¿ustedes qué creen del Padre? ¿Ustedes qué creen del pan sin levadura? ¿Ustedes qué hacen? Y ellos, por miedo a no decir algo que fueran a ser culpados después, lo pueden buscar, Mateo 21, ellos decidieron no decir nada, no hablar, para no incriminarse. Entonces Jesús vino a ponerlo en vergüenza. Tercero, Jesús habló esa semana de la resurrección. Mateo 22, 24 al 33. Los saduceos le preguntan a Jesús acerca de quién será esposo de quién en el cielo. Jesús le dice, han perdido su tiempo básicamente. Mira, los fariseos, los saduceos o los jefes de la ley, los sacerdotes, los pastores, en ese tiempo como quieran llamarle, ellos querían ponerle a Jesús en vergüenza. Ellos quisieron siempre aniquilar a Jesús, siempre. Esto ya se sabía. Entonces ellos les hacían diferentes preguntas, diferentes cosas para ver si lo hacían temblar y caerlo en falsa, para cogerlo y agarrarlo ahí. Lo querían coger de bobo, pero es que él no es ningún bobo, él es Dios. Entonces ahí ellos en Mateo 22, 24, 33 le preguntan, mira, y cuando le dijeron básicamente, hay 2 hermanos, uno de ellos murió y su esposa se quedó con el hermano. Y él murió también. Cuando ella muera en el cielo, ¿con quién va a estar? Esa es la mentalidad de esta gente. Entonces, él dice, pero se va a quedar con aquel y la herencia de quién es y los hijos de quién son. Porque ellos quieren ponerlo como en vergüenza, ellos quieren confundirlo. Acuérdate que el enemigo de uno quiere confundir a uno. Y muchas veces él se viste bien, ¿verdad? Y con esa linda vestimenta trata de confundirte. Entonces él le dice, ustedes no han entendido, básicamente, ustedes han perdido su tiempo. La Biblia en el cielo no va a ser así. Le dice básicamente, le dice que tanta Biblia que supuestamente conocen los tienen locos. Entonces eso fue lo tercero que hizo. Lo cuarto, Mateo 22, 37 al 39 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, dice el versículo 38. El 39 dice, y el segundo es, al que ames al semejante a ti, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto fue una de las cosas, cuarta cosa que Jesús vino a hacer esa última semana. Él vino a decirle a este pueblo, ámense, ayúdense, búsquense. Sí, tienes que amar a Dios, busca de Él, pero también ustedes tienen que amarse los unos a los otros, ustedes tienen que ayudarse los unos a los otros. Esto es la Pascua realmente. Sí, vamos a comer, sí, vamos a disfrutar de ciertas cosas, y sí, pero lo que es la Pascua, el Passover, Pasaj, es recordar de lo que el Señor nos ha libertado y compartir eso con nuestros hermanos. Esto es. Se lamenta del estado en que se encuentra Jerusalén. Mateo 23, 37. Esta es la quinta cosa que vino a hacer Jesús. Mateo 23, 37. Y ya en unos 10 minutos voy como cerrando. Vamos a hablar un poco de la Santa Cena. Vamos a tener Santa Cena. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollinos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Jesús vino a Jerusalén esa última semana a decir cuánto yo he tratado de acercarme a ustedes. Cuánto yo he tratado de hablarle a través de profetas, a través de música, a través de niños, de lo que sea, y ustedes no han querido escuchar. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, o sea, tú que no recibes a tu gente, tú que no recibes el bien.
Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollinos, y tú no quisiste? Charlotte. Esto vino Jesús. Recuerda, yo quiero que tengan una imagen de que un día, vamos a llamarle domingo, un domingo Jesús entró en un burrito, en un asno, a Jerusalén. Y han escuchado lo que es el domingo de Palma, ¿no? Que lo celebraron, de Ramos, ¿no? Lo celebraron, le decían Hosana, Hosana. Sí, esto es bíblico. Imagínense en esto. Zacarías 9 menciona que él iba a entrar así mismo como él entró. Y él lo hizo por ese propósito, porque él vino a cumplir la ley. Entonces imagínate un día el que le llamamos Dios, el que le llamamos Rey, el que le llamamos el jefe, el líder, entra con una entrada triunfal, ¿no?, al pueblo en la semana que se está celebrando la fiesta más importante, recibido por mucha gente. Ellos esperaban que él iba a ser un rey. Y él entró en un burrito. Los burritos no entraban, los reyes no entraban en burritos en ese tiempo. Esto no era común, pero él tenía que cumplir lo que decía Zacarías 9. Él vino a cumplir la ley. Otra cosa que vino a hacer el Señor, cosa número 6, en esta semana fue hablar de los tiempos finales. En Mateo 24, el Señor habla de las cosas que van a suceder, que estaban sucediendo y que iban a suceder y que podían esperarse. Habla de falsos profetas, tribulaciones, maldad, la segunda venida, porque él estando allí en la primera venida, ¿no? La primera de llegada. Entonces, él estaba hablando de las cosas que van a pasar. Mateo 24 se le habla como el capítulo profético de las cosas que van a pasar. Y mencionó una y otra vez falsos profetas. Él decía, mira, en los últimos tiempos van a venir mucha gente que van a decir muchas cosas, que van a sonar muy bien, que van a estar completamente erróneos. Te van a tratar de coger de bobo, van a tratar de hacerte hacer cosas que no están bien, van a tratar de mostrarte situaciones que van a hacerse parecer a mí, pero no va a estar bien. Entonces Jesús vino a hacer eso también. Jesús pasó esta semana dando enseñanzas, parábolas, instrucciones, y mientras él hacía esto, sus adversarios ya estaban preparando cómo cogerlo, cómo agarrarlo. La semana pasada nosotros hablamos de Judas Iscariote y su trágica vida. El mensaje lo llamamos la trágica vida de Judas. Y hablamos de cómo, a pesar de Judas caminar con el maestro, estaba cerca, así como nosotros estábamos de él, de uno de nosotros. Comió con el Señor, caminó con el Señor, vio milagros que hizo el Padre, recibió palabra de él. ¿Y qué hizo? Se apartó de él, lo negó, lo entregó realmente. Entonces la semana pasada hablamos de esto y fue una vida trágica, porque imagínate tú lo que es caminar, estar con el Maestro, con el Hijo de Dios, día y noche, por 2, 3, 4 años, ¿verdad? Y rechazarlo. No fue nada. Sus propias ideas acerca de lo que era la Pascua no pudieron permitir que Judas realmente viera lo que había delante de él. La promesa. Eventualmente llegaron a Judas y pudieron convencerlo de entregar al Maestro, los fariseos. Judas era parte de los 12 y él sabía cómo ellos se movían, dónde ellos iban a estar. Y si pensamos y leemos un poco esto, no fueron 30 monedas de plata lo que motivó a Judas realmente a entregar al Señor. Mira lo que dice Mateo 26, 16. Dice, Judas le preguntó a los fariseos, ¿qué me quieres dar si te lo entrego? O sea, ¿qué me quieres dar es lo que sea, dame lo que sea, él no vale nada. Judas no estaba motivado por ese dinero. Judas tenía soberbia en su corazón. Judas estaba molesto. Judas tenía algo al frente que no lo dejaba ver. Fue la soberbia que lo llevó a esto. Y con un beso lo entregó, ¿no? Las apariencias, un beso. Y se llevaron preso al Señor. El Señor, una noche, la noche que iban a celebrar lo que era la Pascua, ¿no? Él le dice a Pedro y le dice a los demás, vayan y preparen un área. Vayan y busquen lo que vamos a hacer, que vamos a celebrar la Pascua. Entonces, en esto entramos aquí. Lucas 23 se habla de esto. Y le dice, vayan a preparar un lugar que vamos a celebrar la Pascua. Vamos a comer, vamos a orar, vamos a pasar el tiempo. Y ellos fueron. Los 12 se reunieron. Comenzaron a comer, comenzaron a preparar el pan, comenzaron a preparar lo que estaba haciendo, pero ya había soberbia en el corazón de Judas, ya había cosas que tenían que suceder y el Señor en un momento le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, ¿no?
Ve ya lo que tú tienes que hacer, que ya yo sé lo que tú tienes que hacer. Se fueron entonces después con un poco de molestia, el Señor con un poco de inseguridad, se fue al monte Getsemaní, se fueron a orar. Estuvieron esa noche orando. Ellos celebraron la Pascua en lo que era la parte del día-noche, comieron, compartieron. Nosotros vamos a hablar ahora un poco de lo que significa eso. Compartieron, comieron el pan una noche, pero después se fueron a orar, se fueron al monte Getsemaní. Y Judas se había ido también ya a recoger su dinero y hacer lo que tenía que hacer. Lucas 23, 1, 2. Entonces, mira lo interesante que Mateo 27, 11 habla de que, y tengo que avanzar un poquito porque ya el tiempo ha pasado, habla de que sucede que había un gobernador que se llamaba Pilato, lo conocemos, ¿no? Mira, ya entonces en el monte Getsemaní, Judas lleva a los líderes, a los soldados, recogen al Señor, se lo llevan, pasa la noche y en la mañana se lo presentan. Ya Judas había hecho lo que iba a hacer y con un beso lo había entregado. Ya el maestro había dado lo que era su cuerpo, lo que era su sangre. Ya él había dicho, va a pasar lo que va a pasar. Vamos a estar. Ahí han escuchado de que Pedro niega al Señor 3 veces. Le dice, Señor, hasta la vida doy por ti. Doy mi vida por ti. Pase lo que pase, doy mi vida. Y el maestro le dice, mira, mi hijo, si tú supieras que tú me vas a haber negado 3 veces a mí antes de que el gallo cante ahorita. Yo no, dijo Pedro. Y lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, ¿no? Después que sucede todo esto, pasa la noche de Jesús y lo llevan delante de Pilato. Mateo 27, 11, el gobernador Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los hebreos? Le dice, ¿eres tú el rey de que esta gente dice? Y Jesús le dice, lo has dicho tú. Lo has dicho tú. Pero ¿por qué no decirle a Pilato sí lo soy? Evitar ese problema, evitarse, porque recuerda que Jesús vino a cumplir lo que es la ley. Él no vino a evadirla, él no vino a cambiarla, él vino a cumplirla. En el versículo 13 Pilato le dice, tú no escuchas a esta gente que te quieren asesinar. Recuerda, Jesús pasó la noche en el Semaní orando, lo fueron a buscar. Se lo llevaron, le pegaron, lo burlaron, lo dejaron en la mañana esperando para que Pilato lo recibiera. Y el versículo 13 del 27, Pilato le dice, tú no estás escuchando que esta gente te quieren asesinar, dime algo. Y él le pregunta, él está preguntando, ¿eres tú el hijo, el rey de los judíos? La Biblia dice que Pilato se maravillaba al presentar el silencio de Jesús. No se defendía. Y dice que Pilato estaba maravillado por esto. Había algo que ya él entendía, que él había recibido, que venía de parte de Dios. Lucas 23, 17, de 13 al 17 dice, Pilato no había encontrado mal en este hombre ni tampoco Herodes, porque lo habían enviado donde Herodes, que era el rey de los judíos, el rey de Judea. Y como era de costumbre soltar a un preso o a un criminal en esa fiesta, él quería soltar a Jesús. Pilato era un gobernador romano. Pilato no creía en Dios, los romanos no creían en Dios. Los romanos eran paganos, ellos tenían diferentes dioses. Ellos no tenían código moral como lo tenían los hebreos y lo teníamos nosotros hoy. Y él entendió que Jesús no había hecho nada mal por cual tendría que ser castigado de la manera que los judíos querían. Y dice, yo no encuentro mal en este, ni tampoco Herodes, vamos a soltarlo. Como es de costumbre, soltar a un preso, a un culpable en la fiesta, vamos a soltarlo. El pueblo dijo que no. Rotundamente que no. Preferimos a Barrabás. Lucas 23, 18 y Mateo 27, 21. Preferimos a Barrabás. Un ladrón asesino lo preferimos a él. Barrabás. Barrabás. Han escuchado, ¿no? En diferentes películas y diferentes series. Esto Pilato no lo podía entender, pero así lo hizo. Él ni siquiera pensó que la crucifixión era necesaria para Jesús. Ustedes saben que la crucifixión no fue especial para Jesús. La crucifixión era un método de muerte, de paga por algo que ya sucedía, pero era lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque la muerte de cruz, la crucifixión tomaba horas en que exterminara la vida de la persona. Horas, porque se desangraba la persona, su intestino y sus cosas colapsaban. En horas, esto no era algo inmediato, era brutal, era feo, era duro. Por eso esta muerte de cruz estaba guardada para lo peor de lo peor. Y esto fue lo que la gente le pidieron a Pilato, crucifícale. Crucifícale, le pidieron. Mateo 27, 25, crucifícale y suelta a Barrabás.
De camino a la crucifixión, Jesús fue burlado por la mayoría de los que estaban allí. Tú, que dijiste que el templo lo derrumbas en 3 días, se derrumba y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo, le dijeron. Si eres hijo de Dios realmente, bájate de esa cruz. Dice Lucas y Mateo que hicieron fiesta con sus ropas, las querían quedar. Pero se tenía que cumplir la palabra. La palabra se tenía que cumplir y tenía que pasar eso para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí y recibir de esa bendición. Eso tenía que pasar. Eso no lo podía evitar nadie. Esa muerte realmente no la podía pasar nadie. Yo puedo tratar de coger y que me pase la cruz y todo, pero no tiene ningún tipo de importancia porque yo no soy Dios, yo no soy hijo de Dios. Yo no tengo el poder de decir no y como quiera pasar por eso. Mateo 27:46, y estoy avanzando un poco. Como a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llamando a su padre, uno siempre llama al padre de uno, ¿verdad? Buscando esa protección de un padre. Nosotros tenemos que ser los héroes de nuestros hijos, ¿verdad? Y que ellos sepan que en todo momento nos pueden llamar y vamos a responder. Y Jesús, recuerda, Jesús era humano y Dios, y en su humanidad él decía, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero que se cumpla tu voluntad. Estoy parafraseando, pero que se cumpla tu voluntad. Cuando había pasado su espíritu a estar con el Padre, Mateo 27, 57 al 60, dice, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato, ya Jesús había muerto, estaba todavía colgando en la cruz. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. ¿Qué significa esto? Significa que José era un hombre de dinero, un hombre de pudiente. Y él usó sus recursos, él usó sus bienes, primero para darle una sábana nueva, dice, el texto explica que era una sábana nueva, quiere decir que era una vestidura nueva, limpia, linda. Y dice, el nuevo sepulcro que había labrado era como algún tipo de cueva, hueco nuevo para sepultar, pero era nuevo, estaba acabado de hacer, era grande. Era un hombre pudiente. Eso quiere decir que el Señor puede usar este tipo de gente también para bendecir al reino, ¿no? Versículo 28. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo. Y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron como muertos. Y respondió el ángel y le dijo a la mujer, no teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. Él no está aquí, porque ha resucitado. Así como él dijo, vengan, vean el lugar donde está puesto. Vayan deprisa y díganle a todos los discípulos que él ha resucitado entre los muertos. He aquí, va delante de ustedes en Galilea, allí lo van a ver, porque se va a cumplir lo que se ha dicho. Esto es el Evangelio. Todas las iglesias evangélicas, todas las iglesias cristianas hoy están predicando esto. Jesús vivió una vida perfecta, dio su vida, él dio el ejemplo, él caminó, él habló del Padre, él habló del reino. Luego, en su última semana de vida, él va a Jerusalén, él habla de lo que es bueno, él habla de lo que no es bueno, él sabe que ya no llega más, él sabe que su vida va a expiar ahí. Él toma su tiempo, él pasa su tiempo con sus 12 discípulos, sus 12 amigos, sus 12 aliados, sus 12 gente cercanos que lo vieron reír, que lo vieron llorar, que lo vieron orar. Hay grupos de nosotros que tenemos. Es importante tener un grupo de gente alrededor de nosotros que nos ayude, que nos motive, que nos levante los brazos cuando estamos caídos. Jesús lo tuvo también, ¿no? Además de que él fue maestro, les enseñó. Ya estoy cerrando. La Pascua original celebra y recuerda cuando los israelitas fueron sacados de la esclavitud después de 400 años de esclavitud, usando a Moisés como instrumento y guía. La Pascua actual que celebramos celebra y recuerda cómo somos librados de nuestra esclavitud eterna a través de la crucifixión y resurrección de Cristo. Tenemos
tenemos esa ventaja. Tenemos la ventaja de que si creemos lo que Él hizo, si ponemos nuestra fe en Él, tenemos esa ventaja de tener esa vida eterna. La resurrección es importante porque todos nosotros vamos a morir. Mira, todos vamos a morir en algún momento, tarde, temprano. A todos nos toca, pero nosotros no todos, ninguno, vamos a resucitar. Solamente fue uno realmente, era el único que podía hacerlo, solo Cristo. El mundo experimentó un evento histórico con mayor importancia que cualquier otro. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para poder pagar los pecados del pueblo, un pueblo que no lo quería, un pueblo que no lo recibió. Nosotros no lo recibimos. Nosotros tratamos, estamos ahora, pero el mundo en general no lo recibe. El mundo está en contra de Cristo. Todavía no lo queremos recibir. Pero el hecho de que nosotros no entendamos eso no quiere decir que no sea real. El hecho de que nosotros no queramos aceptarlo, o el hecho de que nosotros no tal vez hayamos recibido ese tiempo de decidir qué queremos hacer o no hacer, no quiere decir que no sea real. En Romanos 1 la Biblia habla de que no tenemos excusa porque el Señor se nos revela por todo lo que hay alrededor de nosotros, todo. Les quiero hacer una pregunta para ir cerrando. ¿Tenemos nosotros la certeza de que conocemos a Jesús? Tenemos la certeza de que lo conocemos, de que queremos vivir para Él y de que si Él viniera, nos vamos con Él. ¿Tenemos esa certeza? Porque esto puede suceder en cualquier momento. Y esto no es cómodo aceptarlo. Esto no es cómodo, esto nunca es cómodo, porque cuando nosotros nos hablan a nosotros de nuestras convicciones y nuestros sacrificios, es como si nos tocaran la cartera, ¿verdad? Es como una ofensa, pero esto es real. Tenemos la certeza de esto. Si no tenemos la certeza de esto, queremos orar. Queremos orar. Si nosotros no tenemos la certeza de que el Señor, y quieres que el Señor llegara hoy tal vez, o sucediera algo en tu vida, y no tienes la certeza de que si realmente tienes esa vida en Él, yo quiero orar por ti. No se tienen que levantar. Yo quiero orar. Si no tenemos esa certeza, esto es un paso de fe. Esto es muy importante hacerlo. Y ya estoy cerrando con esto. Nosotros vamos a hacer Santa Cena. Y la Santa Cena tiene consigo un significado, lo voy a mencionar ahora, pero quiero orar. Quiero orar por nosotros acá. Y si quiere decir, por ejemplo, mira, yo quiero conocer más de Dios, yo quiero conocer más de Cristo, lo podemos hacer. Me habla después de aquí y podemos hacerlo, porque esto es muy, muy importante. Padre, te doy gloria y honra, mi Señor amado, gracias. Gracias por este día, Padre Santo. Gracias, mi Señor amado, por el amor tuyo. Gracias por tu pasión. Gracias por tu resurrección. Gracias, Padre, porque a pesar de que no tenías que hacer lo que hiciste, tú lo hiciste por nosotros, por amor a tu creación. Gracias, mi Señor amado, por la palabra que hemos recibido, mi Señor amado, aunque un poco corta y concisa, mi Señor amado, pero es lo que tú hiciste. Y no queremos que pase este domingo de Pascua, este domingo de resurrección, sin recordar tu sacrificio, sin recordar tu pasión. Gracias por el amor, mi Señor amado, que nos tienes. Y te pido, Padre, yo, para todos nosotros acá, mi Señor amado, que aquel que te quiera conocer más, que aquel que se quiera acercar más a ti, mi Señor amado, que tú lo muevas a hacerlo, Padre. Esto es algo de vida, esto es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Tú traes el cambio, tú traes la vida, tú traes la paz, tú traes todo, mi Señor. Sin ti, Padre, vamos a vagar y caminar, sin rumbo, sin norte, sin GPS. Y para aquellos de nosotros, mi Señor amado, que decimos que sí te conocemos, yo te pido, Padre, que tengamos una convicción certera, sincera en nosotros de que sí tú eres el Dios, de que sí tú eres el Cristo, de que sí eres tú, mi Señor amado. Te doy gloria y te doy honra en este día, Padre Santo. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Vamos a hacer